en la voz de la hermana Jennifer Carola. Hola, soy Jennifer Carola y te invito a nuestro programa Entrevistas. Dios le dijo a Israel que no se te olvide por dónde. Una época fácil ante la cual los medios. Reflexiones bíblicas. Podemos estar juntos si todos aquí. De ser como niño recién nacido, la leche espiritual no. Testimonios. Soy mexicano, actualmente radico en México, en la ciudad de Irapuato. Por supuesto, ¿no? Para ser un buen apologista se requiere tiempo. Biografías. Y experiencia de vida en Cristo. Está sintonizando Entre Cristianos. Una conversación necesaria. Comenzamos. Bendiciones para cada uno de ustedes en esta hora. Soy tu hermana Jennifer Carola y una vez más estamos en un programa más de Entre Cristianos. Un programa especial, la verdad de las cosas, porque los días domingo no tenemos programa, pero hoy día por nuestro invitado tuvimos una edición especial y damos gracias también en esta hora a nuestros, vamos a estar conectados hoy día con Radio Viv y Radio Arcoíris de Amor. Sí, ellos están junto a nosotros, estamos conectados también en Radio Entre Cristianos en esta hora y te doy la bienvenida. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros, como Él nos ha bendecido durante este día y sé que también allí donde tú estás, el Señor está allí para bendecir tu vida y fortalecerte en el tiempo en el cual tú estás viviendo. Bueno, quiero contarte en esta hora que hoy hablamos un tema que ha rugido mucho, ha hecho mucho ruido dentro de las redes sociales o de diferentes plataformas digitales y es sobre el calvinismo, que de alguna manera es visto a menudo como una doctrina del mal, por quienes critican que la idea de que Dios decreta el mal va en contra de la lógica y también en la moralidad. Bueno, las críticas argumentan que esta doctrina hace que Dios sea indistinguible de la maldad, ya que según esta interpretación, Dios sería el responsable de todos los pecados y también de los sufrimientos. Los opositores, sabes que al calvinismo también señalan que la doctrina de la predestinación puede ser de alguna manera perjudicial para lo que es el libre albedrío y que puede de alguna forma generar una imagen de Dios que no es benevolente, ya que no todos parecen ser salvos y la salvación depende enteramente de la voluntad de Dios. Por eso hoy invitamos, y Él nos dijo amén, y damos gracias al Señor por eso. Nuestro pastor Will Graham está junto a nosotros y él va a hablar de este tema que está allí en el ojo del huracán entre los evangélicos que no están de acuerdo con este pensamiento teológico. Así que ya ahora vamos con nuestro pastor y le doy la bienvenida también entonces en esta hora. Bendiciones, Pastor Will. ¿Sabe? Ya habíamos conversado antes y estoy muy agradecida nuevamente de que usted nos dé esta posibilidad de poder tener esta entrevista. Háblenos nomás, salude a todos los auditores. Estamos por Radio Entre Cristianos, en Radio Viv y Radio Arcoíris de Amor. Esto toda una señal online, ¿verdad? Pero allí están los hermanos también escuchando la radio. Amén. Pues gracias, mi querida hermana Jennifer, por la invitación. Un gozo, un gusto estar aquí hoy en los diferentes canales y un saludo para la audiencia. Un deleite poder estar aquí hoy, sobre todo hablando de un tema de mucho interés en la actualidad, que en las redes sabemos que este tema sigue generando muchísimo interés, mucha polémica también, y espero que nuestro tiempo juntos hoy, la entrevista sea de provecho, de utilidad para los hermanos de la audiencia. Así que un abrazo en el amor de Cristo y una alegría volver a verla en persona. Gloria a Dios. Bendiciones. Bueno, sí, nosotros le seguimos en todas sus redes sociales, así que eso, cada vez que podemos ver, en este caso los live, ahí estamos y a veces alcanzamos a escribir algo, pero damos gracias al Señor porque, yo le comentaba a nuestras hermanas de que hay hombres, ¿verdad?, como también mujeres que en este tiempo están de alguna manera hablando la palabra del Señor
cuando dijo sin tapujo, ¿verdad? Es no diluida, sino que de alguna forma, en este caso veraz, conforme a lo que habla la palabra del Señor. Entonces eso da gusto poder de alguna forma hacer apologética, ¿verdad? Defensa de nuestra fe y no diluir la palabra del Señor. Y en eso, bueno, yo sé que usted tiene muchos detractores, pero también sé que hay muchos que le apoyan y damos gracias al Señor por estos hombres y varones, o sea, en estos varones y mujeres que hoy en este tiempo también están, ¿verdad?, hablando de la palabra del Señor. Bueno, pasemos inmediatamente a la oración, porque siempre oramos antes de, ¿verdad?, para que el Señor sea guiándolo a usted en toda la dirección de este programa y de cada una de las preguntas. Así que lo voy a invitar a orar en esta hora, pastor, para ya comenzar entonces con la entrevista. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos delante de su presencia y le doy muchas gracias por darnos esta posibilidad de poder estar junto a nuestro pastor Will Graham. Bendecimos, Señor, creemos que usted bendice, Señor, en esta hora su familia, ¿verdad?, sus hijos, y también bendice a cada uno de nosotros que vamos a poder también de alguna forma edificarnos, ¿verdad?, con lo que conversemos en esta hora. Le damos gracias a usted porque usted siempre ha sido bueno con nosotros, nos ha mirado con misericordia, Señor. Usted nos ha guardado ahí en el hueco de su mano, Señor, y eso trae tanto gozo, trae tanta alegría a nuestros corazones saber que usted no nos ha dejado y que no nos ha desamparado, no somos huérfanos, en otras palabras, Señor. Usted es nuestro Padre y usted es el que ha bendecido nuestras vidas, nuestras familias, Señor, nuestros hogares. Y en esta hora, Señor, le pedimos que edifique a muchos que van a estar escuchando en las diferentes radios, pero también después los que van a ver este video allí también en nuestro canal, Señor, y que todo lo que se hable sea, ¿verdad?, conforme a su voluntad, Señor, que no sea nada tal vez superficial, sino todo lo contrario, algo veraz, algo que edifique el corazón del hombre y de la mujer que vaya a escuchar también. Gracias, Señor, porque todo lo que queremos hacer para usted, Señor, es para darle gloria, honra, pero así también para poder entregar su palabra, no diluida como se está entregando hoy en día, y de alguna forma necesitamos introducirnos a muchas cosas donde podamos introducirnos de una manera profunda, Señor, y queremos que usted sea nuestra fortaleza y nuestra ayuda, que su Espíritu Santo sea el que nos dirija en esta hora, dirija también las palabras de nuestro pastor, Señor, como también las mías, y usted nos dé ese respaldo que nosotros necesitamos. Gracias, Rey de Gloria. Toda alabanza, toda adoración es para usted, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por Él. Amén. Amén, amén. Ya, entonces inmediatamente comenzamos, pastor, después de haber orado, ¿verdad? Ya nosotros habíamos conversado un poquitito y qué lindo poder saber también, ¿verdad?, de su familia, saber que todo está bien y que ya pronto también viene John ¿verdad?, a esta tierra también a disfrutar de sus hermanos y también de sus papás. Gloria a Dios. Sí. Bueno, yo le contaba que yo de alguna forma quería abstenerme a mi opinión, ¿verdad? Porque yo sé que muchos ya conocen cuál es mi pensamiento teológico y de alguna manera ser un poco más neutral para hablar de este tema, pero la verdad que no se puede, la verdad que no se puede, como le decía. Quería introducirme en la mente de un no calvinista, o sea, de cómo era también antes, ¿verdad? Pero no, creo que es mejor que verdad que sea nuestro pensamiento el que tenemos, porque la verdad que de esta manera vamos a poder hablarlo más claramente. Entonces, pastor, nosotros podemos decir que el calvinismo, ¿verdad?, es una rama del protestantismo, ¿verdad?, con doctrinas teológicas de alguna manera distintivas que a menudo han generado este debate, críticas, detractores, ¿verdad?, y donde la idea de que Dios decreta o ordena
todo lo que sucede, incluyendo el mal, es uno de los puntos de alguna forma más controvertidos que se están viendo hoy en las redes sociales, ¿verdad? Del por qué se les odia tanto era una de las preguntas, porque hoy vemos que algunos dicen, yo digo ahí entre comillas, porque algunos dicen, no, yo amo a los calvinistas, yo amo a mis hermanos calvinistas, pero sin embargo, cuando de alguna forma hay debates, uno ve el rechazo tremendo y, ¿verdad? De alguna forma, cómo ellos hablan, como la forma en la que ellos hablan. Entonces, no se muestra verdaderamente ese amor que ellos dicen que, y si de alguna forma nos pueden despedazar, nos despedazan. Yo no sé qué opina esto, pastor. Sí, es así. Antes que nada, 100% de acuerdo. El calvinismo forma parte del protestantismo. Estamos ahí 100% de acuerdo con los demás protestantes. Las 5 solas nos unen como pueblo evangélico. Sola escritura, la Biblia es nuestra suprema norma de fe y conducta. Sola gracia, salvación es únicamente por el beneplácito divino, no por mérito humano. Solus Christus, Jesús es el único mediador entre Dios y los pecadores. Sola fide, somos justificados únicamente mediante la fe en Jesucristo. Y soli Deo gloria, ya que la salvación es de Él, pues le damos a Él toda la gloria. Así que sí, el calvinismo forma parte del movimiento protestante y sus 5 solas. Y más allá de esta verdad, o sea, es un movimiento protestante, sí que he visto lo mismo que ha comentado usted en los debates, en los vídeos online. Yo, de hecho, he participado en varios debates con arminianos. La semana pasada compartí con un hermano en la fe, un varón en un canal de YouTube que me invitaron a hacer un debate con él. También el año pasado hice un debate con, creo que el arminiano más conocido en el mundo hispanohablante, Dr. Carlos Moore. Tenemos, de hecho, otro debate programado para la semana antes de Navidad, ahora, 2025, si nos permite. Y sí que es cierto que yo estoy principalmente interesado en defender, ¿no?, la Biblia, los argumentos bíblicos, y en mis grabaciones siempre respeto al interlocutor arminiano, y de hecho hasta los propios arminianos me han dado las gracias por haber amado y por haber tratado bien a los arminianos. Y tristemente a veces, ¿no?, uno puede poner los vídeos y ver que intenta matar al calvinista, ¿no? Y creo que uno tiene que manifestar un espíritu cristiano, que sí, por supuesto, vamos a defender nuestras doctrinas, pero creo que una cosa es defender la doctrina, otra cosa es defender esta doctrina de forma cristiana, ¿de acuerdo? Claro. Yo creo que debemos combinar las dos cosas. Sí, no estoy negando que haya que defender con firmeza la palabra de Dios, pero creo que debemos combinar la verdad con el amor. Este es el modelo que yo veo en la palabra de Dios. Hablar la verdad en amor. Y sí, así que es importante. Y también tengo que decir, es triste decirlo, pero hay otros hermanos del mundo calvinista que salen a las redes casi enviando a los arminianos al infierno, ¿no? Llamándolos hijos del diablo. Hay que reconocer que también en nuestro campo hay también quienes dejan bastante que desear a la hora de abordar esta cuestión. Pero sí, hermana, yo he visto lo que usted ha comentado y yo simplemente procuro ser un modelo distinto, ofrecer un nuevo ejemplo, ¿no? Que es hablar la verdad pero en amor. Y creo que hasta mis propios, aquellos con los cuales he dialogado, me han dado las gracias, ¿no? Por respetar su persona, etcétera. Así que sí. Sí, bueno, eso es importante, la verdad que sí. Es importante el poder, ya que se va a hacer la discusión, ya sea el debate, pero siempre que sea, obviamente, con honestidad, con integridad, pero así a la vez también con respeto. Yo creo que eso es lo mejor. Y de esa manera, obviamente que claramente se está demostrando el fruto del cristiano, la verdad, porque si no, de otra manera, ¿cómo? Pero, bueno, yo no quería hacer nombres, ya, no quiero nombrar en este caso, también por el respeto a los hermanos. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo, siendo parte del calvinismo, no estamos de acuerdo con muchas denostaciones peyorativos que se están dando, ¿verdad? Y como yo le decía, que hay muchos que dicen, nosotros amamos a los hermanos calvinistas, yo los considero mis hermanos. Y yo, ¿sabe que yo pensaba en eso, Pastor Will? Y yo decía, porque generalmente dice, doctrina del mal. ¿No ve que eso es lo que yo le decía, doctrina del mal, ¿por qué? Incluso otros dicen, ¿y esto es verdaderamente bíblico? ¿Será bíblico? ¿Se da cuenta? Entonces, esas son las cosas que de alguna manera
a mí me gustaría que usted nos aclarara, ¿verdad? Ok. Porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, las doctrinas de la gracia, nosotros podemos considerar, por lo menos yo sé que usted también lo considera, que desde el Génesis en adelante ya nosotros estamos viendo doctrinas de la gracia. Sí, sí. ¿Se da cuenta? Pero, por ejemplo, hay unos que, bueno, en este caso los no calvinistas, digámosle así, o detractores, que van a decir, por ejemplo, que no ven nada no hay un versículo, hay uno que dice que no hay un versículo que ampare, por lo menos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Y nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento hay bastantes versículos que nos dicen que sí, que nos dicen que sí. Y sabe, pastor, Teología de la Gracia, yo no sé si conoce este canal, pero este hermano, bueno, hizo también comentario acerca de este personaje que usted dijo que es el más arminiano de todos los arminianos, y que habló y dijo es esto, de que no hay un versículo bíblico, ¿verdad?, que ampare al calvinismo en este caso, o a las doctrinas de la gracia, o en este caso de la salvación, como el pensamiento teológico, en este caso calvinista. Entonces, en cuanto a lo que es la elección, también se da cuenta, y cuando usted ve, hay versículos bíblicos que uno pudiese decir, segunda de Tesalonicense, por ejemplo. Bueno, hay varios. Pero me gustaría mucho que usted nos dijera, Pastor Will, ¿por qué se da esto? ¿Cuál es el fin de que se dé esto, de esta? Sabemos que, o sea, que usted no puede pensar como yo, ¿verdad?, en varias cosas, pero ¿por qué se da esto de este odio tan persistente en este caso, a los calvinistas? O a la teología en sí, porque al final no sabemos nosotros si es a la persona o verdaderamente es, en este caso, al sistema teológico. Sí. Sí, yo entiendo, ¿no?, a los hermanos arminianos, porque yo durante varios años era arminiano, yo defendía el arminianismo, y en este sentido puedo entender un poco su rechazo al calvinismo, porque claro, yo antes también entendía que el calvinismo, según mi perspectiva, ¿no?, hablaba de un Dios malévolo porque había decretado la caída, la entrada del pecado en el mundo. Me hablaba de un Dios injusto porque escogía a unos, más rechazaba a otros. Jesús tenía la meta de solamente morir por algunos, no por otros. También que fomentaba el libertinaje, porque claro, si enseñas que la salvación no se pierde, estás diciéndole a la gente, pues ya está. Pueden vivir como puercos, no pasa nada, van a ir al cielo, ¿verdad? O sea, yo entiendo la lógica arminiana, así que me gustaría creer que detrás de su objeción al calvinismo, me gustaría creer que detrás hay un corazón genuinamente preocupado por la gloria de Dios, ¿no? Yo Claro. intento siempre pensar lo mejor del oponente, en este caso el arminiano. Ahora, en cuanto a la idea de que no hay ni un solo versículo en la Biblia ni en el Nuevo Testamento que apoye, por ejemplo, la elección, yo digo, madre mía, pero si toda la Biblia es un documento de elección, ¿no? Yo Así es. arranco, ¿no? Pongo un ejemplo del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. En Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7, el Señor dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. O sea, vemos claramente que Dios había escogido a su pueblo por libre gracia, no por su mérito, no por sus obras. Y de hecho dice en el mismo hilo de pensamiento, en el 9:6, dice el Señor, sabe que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira del Señor tu Dios. Es que vemos aquí claramente que la elección de Dios no es por mérito humano, no es por obras humanas, es por el beneplácito del Padre. Aquí estamos en Deuteronomio, la elección, ¿no?, original con Israel, y luego en el Nuevo Testamento, pues sí, en efecto, según Tesalonicenses, capítulo 2, el texto que a mí me revolucionó la vida fue Romanos 8:30, donde está escrito, y a los que predestinó,
a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es que el contexto es netamente salvífico, soteriológico, y ahí tenemos pues Pablo compartiendo la doctrina de la elección con una iglesia ya romana, porque claro, en Deuteronomio estamos indicando que Dios había escogido al pueblo de Israel, y ahora vemos que este mismo Dios que había escogido a Israel en el Antiguo Testamento, ahora está escogiendo a los gentiles por su libre gracia, añadiéndolos al reino de Jesucristo. Así que alguien salga diciendo que no hay ni un solo versículo en la Biblia que apoye la doctrina de la elección. Yo digo, pues vamos a ver, si la Biblia es un documento de elección y toda la economía salvadora de Jesús se da en el marco del pacto de la redención, según el cual Dios el Padre en la eternidad prometió dar a su Hijo una humanidad redimida en recompensa por su obra salvadora. Y ahí está el gran capítulo, Juan 17, la oración sacerdotal de Jesús, donde él ora 6 veces en el capítulo por los que me fueron dados, los que tú me diste. O sea, Jesús está muy consciente de ministrar en un contexto del pacto de la redención, el cual es un pacto de elección pura y dura. Es que toda la Biblia es un documento de elección. No es que solamente, no necesitamos buscar un texto aislado que hable de la elección. Todo el documento presupone una elección eterna según el consejo de la Santísima y Bendita Trinidad. Sí, bueno, de verdad que uno queda, ¿cómo decirlo?, perplejo, asombrado en cierta manera cuando nosotros vemos todo lo que usted nos está diciendo, ¿verdad? Y después viene el otro lado, en este caso, de otro pensamiento teológico, obviamente, que opina completamente diferente y por algo, incluso, ¿verdad?, se les llama, se les llama el pensamiento teológico, porque yo en este caso quiero de alguna forma hacer, de decir, no, es que ellos no es que tengan problema con nosotros, sino que es con el sistema teológico. Entonces, por lo tanto, hay algunos detractores, obviamente, que incluso le han llamado herejías, ¿verdad? Que es una herejía. Entonces, de verdad que uno ahí se pone a pensar y decir, bueno, estamos mirando con un lente completamente diferente, obviamente, el uno del otro. Pero, pastor, por ejemplo, si yo le hago una pregunta en cuanto el calvinismo sostiene, en este caso, que Dios decreta o es la causa directa del mal, porque cuando hablamos, ¿verdad?, de esta doctrina del mal, ¿verdad?, los críticos a menudo ven al calvinismo como esa doctrina de terror, podemos decir, debido a ese concepto de lo que es la soberanía divina radical, que como lo vemos nosotros, ¿verdad?, de esta forma, que implica, ¿verdad?, que Dios, de alguna forma, decreta todo lo que sucede. Nosotros decimos, el Señor tiene todo en control, Dios tiene todo en control. Entonces, de alguna manera, el calvinismo sostiene que Dios decreta o es la causa directa del mal. Es una de las preguntas que tengo y que me gustaría, obviamente, que usted nos pudiera también dar respuesta. Sí, claro, pues Dios es santísimo. Es imposible que Dios peque. Y de hecho, Santiago 1:13 dice claramente que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? O sea, alguien que habla de un Dios pecador, desde luego no conoce al Dios que es luz. Dios es luz, 1 Juan 1:5. En él no hay tiniebla alguna. No hay tinieblas en el Señor nuestro Dios. Ahora, según nuestros documentos confesionales, por ejemplo, los que utilizamos en el mundo reformado, por ejemplo, la Confesión de Westminster, la Confesión de Londres, de 1689, sí que dice claramente que hay un decreto eterno en Dios. Según dicho decreto, acontece todo lo que ha de suceder en el tiempo. Y por tanto, la caída, en efecto, sí fue decretada por el Todopoderoso, pero el fin de Dios en decretar la entrada del pecado en el mundo fue un fin, salvífico, bueno, justo y recto. Por supuesto, estamos aquí en la esfera del misterio, que no podemos nosotros descifrar todo lo que sucedió ahí, pero sí Dios ha permitido que mediante esa caída, que su Hijo llegue a la tierra para rescatar al pueblo escogido, y algunos han dicho que tú y yo ahora conocemos mejor a Dios que los ángeles que nunca cayeron, porque tú y yo hemos conocido la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios,
la paciencia de Dios, pero los ángeles que nunca pecaron, pues ellos no han conocido en su experiencia personal estas facetas del Todopoderoso. Ven la manifestación de Dios hacia los elegidos, ¿no? Por la vista, ven lo que Dios está haciendo, pero los ángeles no saben lo que es tener sus pecados perdonados por la sangre de Jesucristo. Por tanto, Claro. a través de la entrada del pecado en el mundo, Dios también está llevando a cabo sus propósitos santos y buenos, como José. Dios, el propio José nos dice a finales del libro de Génesis, no fuisteis vosotros no me enviasteis acá a Egipto, fue Dios. Dios me envió acá para preservaros posteridad. Y Jesús también, en el libro de los Hechos, capítulos 2 y 4, en la predicación apostólica, dicen que fue el propio Dios el que decretó que su Hijo había de ser entregado a los gentiles para ser brutalmente azotado y muerto y aplastado. O sea, incluso en estos actos tremendamente pecaminosos, tales como la crucifixión del Señor, vemos la mano de Dios. Y también lo que intento hacer con mis amigos arminianos es hacerles entender que ellos en última instancia creen aquí lo mismo. Porque el arminiano te dice que, vale, Dios lo sabe todo de antemano según su previo conocimiento. Sí. Él todo lo estudia de antemano y luego, pues, según su previo conocimiento, determina hacer X, Y o Z. Entonces, esto significa que el Dios arminiano, antes de la fundación del mundo, sabía que iba a haber una caída. Entonces, el Dios arminiano escogió permitir la entrada del pecado en el mundo. Así que, en última instancia, podemos decirle al arminiano, pues, ¿cómo justifica usted su fe? Porque usted cree que su Dios permitió la entrada del pecado en el mundo, ¿verdad? Ellos en realidad están en la misma barca. Es que tenemos que creer en un Dios soberano. Todo está sujeto a Él, todo está subordinado a Él, y Él puede usar hasta los impíos para la gloria de su propio nombre. De hecho, hasta Satanás. Dios hasta usa a Satanás para llevar a cabo sus propósitos santos, loables. Así que Dios es así de increíble. Dios es sapientísimo y bueno, el Señor es así de soberano. Así que sí, según el calvinismo, Dios sí decretó todas las cosas, por tanto la entrada del pecado en el mundo, pero en este decreto Dios no peca, es imposible que peque, ya que Él es santo, 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 y Él condenará a los pecadores eternamente. Podemos decir que el mal se utiliza dentro de su plan soberano para poder lograr, ¿verdad?, un bien mayor. Y para poder manifestar obviamente su justicia, pero también su misericordia, ¿verdad? Es lo que podríamos también decir. Y pastor, y cuando si Dios, ¿verdad?, decreta el mal, ¿no lo hace responsable de todo pecado y sufrimiento? Porque muchos, ¿verdad?, también hablan así como tan radicalmente que desde la perspectiva calvinista la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana, ¿verdad? En este sentido. Entonces, aunque Dios, ¿verdad?, ya haya decretado que el pecado va a ocurrir, los individuos son moralmente responsables de sus propias acciones pecaminosas, claramente, ¿verdad? Sí, son responsables porque son seres voluntarios y hacen lo que hacen de forma consciente y de forma deliberada. Es decir, Dios... Vamos a pensar en un ejemplo bíblico para esto quede más claro. Por ejemplo, Nabucodonosor, ¿no? Levantando ahí su gran estatua de oro. Dios no tuvo que rogarle a Nabucodonosor, diciéndole, por favor, Nabucodonosor, levanta una gran estatua de oro. Por favor, que todos adoren al ídolo. Hazlo. Adórame así, por favor. Haz que todos adoren ese ídolo. Haz que todos cometan idolatría. ¿Qué va? Nabucodonosor estaba tan entregado a su pecado que él quería levantar esa gran estatua en honor a sí mismo y en honor a su imperio. Él era, por definición, un narcisista, egocéntrico, como todos los pecadores que hay. Así que lo que pasa con el pecador es que no es un robot, no es una piedra, porque en tal caso pueden decir, ok, no sería justo que sean condenados, ¿verdad? Pero ya que son seres volitivos que están ejerciendo su voluntad, pecan voluntaria y gustosamente, ciertamente son dignos de condenación. O sea, les encanta pecar, dan vueltas en el lodo, celebran el pecado.
se gozan en llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Es que ellos saben muy bien lo que están haciendo. No estamos aquí hablando, porque a veces este argumento da a entender, que los seres humanos son pobres, criaturas inocentes, son víctimas, es que no les queda otra. ¿Qué va? Les encanta pecar, sueñan con el pecado, respiran pecado, comen pecado, beben pecado. Así que en este sentido, Dios sí, justamente puede condenarlos porque hacen lo que hacen usando su voluntad. Les encanta el pecado, ¿no? Y esto desde Adán en adelante. Ahora, en cuanto a cómo defendemos a Dios, si estamos diciendo que Él sí decreta la entrada del pecado en el mundo, Él decreta la caída, debemos diferenciar, y esto Calvino lo explica muy bien en su Institución, que en una sola acción, detrás de la acción pueden haber diferentes motivos. Job, por ejemplo, cuando los sabeos vinieron a Job con el fin de robar sus posesiones, su motivación, el impulso fue pecaminoso, ¿verdad? Querían hurtar, robar, destruir, y lo hicieron voluntariamente, por tanto son justamente condenados. Pero Job atribuye las acciones de los sabeos y de los otros pueblos que habían venido, ¿no?, a robar, a tomar sus cosas. Dios atribuye todo al Señor. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Así que en esa situación de pecado, Dios también estaba ahí, pero no de forma pecaminosa. Él estaba usando esta situación providencialmente para moldear a Job, para dar mayor gloria a su nombre en la vida de Job, para avergonzar a Satanás, y lo mismo con la cruz de Cristo, que es el acto más pecaminoso de la historia. Dios sí está involucrado en la cruz. La cruz es la cruz profetizada por Dios. ¿Hubo pecado? Sí. Los romanos pecaron, Pilato pecó, los judíos pecaron, el Sanedrín pecó, Judas Iscariote pecó, todos pecaron, pero Dios en la cruz tenía un fin benévolo, salvífico, y a través de la cruz ahora, nosotros 2000 años más tarde recibimos el perdón de todos nuestros pecados y el don de la vida eterna. Es que Dios de forma sapientísima utiliza estas situaciones donde hay pecado humano, pero Él utiliza estas situaciones con un fin santo, bueno, perfecto, y de esta manera, ¿no? Pensando en cosas tales como Job, como la cruz de Jesús, José en Egipto, la caída, etc. Todos los ejemplos de pecado que hay en la Biblia, detrás hay un Dios benévolo, santísimo, purísimo, dirigiendo todo conforme a sus gloriosos y hermosos propósitos, y hace falta fe para creer que Dios está obrando en estas situaciones, porque yo, honestamente, como ser humano, sin la iluminación del Espíritu Santo, yo no veo la mano de Dios en la vida de José, ahí en la prisión, cuando la mujer de Potifar le denuncia por acosador sexual. Yo no veo la mano de Dios, pero mediante los ojos del Espíritu Santo, mediante la Escritura, ahora entiendo, Dios está cumpliendo su plan, porque Dios va a poner a José en la prisión para interpretar sueños, Faraón se va a enterar y José va a poder salvar al pueblo de Jacob de la hambruna. Y por medio de la fe y la Escritura, podemos nutrirnos de la verdad de Dios y entender que incluso en estas situaciones de pecado humano, un Dios bueno y santo está llevando a cabo su santo propósito. Claro, o sea, nuevamente decir, un Dios usa el mal para estos sus propios propósitos, pues. Y a menudo, de hecho, es misterioso todo esto, ¿verdad? Porque no tenemos de alguna forma alguna respuesta como para decir, por esto lo hizo el Señor, por ejemplo, en el caso, pero nuestras cosas, nuestros problemas que muchas veces tenemos producto de nuestra responsabilidad, ¿verdad? El Señor la ocupa. Todas las cosas nos ayudan a bien, como dice el texto bíblico, o sea, de hecho, ¿verdad? Y Él siempre con justicia, con bondad, siempre hacia nosotros, ¿verdad? Sus hijos, para poder también proporcionarnos la ayuda necesaria y nos da el socorro oportuno, ¿verdad? Cuando estamos viviendo cualquier dificultad producto de nuestro mal vivir, o producto en este caso de nuestro mal actuar. Pastor, ¿cómo afecta en este caso esta doctrina, el pensamiento teológico calvinista, la idea de lo que es el libre albedrío humano? Ok, bueno, sí, el ser humano, como acabo de indicar, es un ser volitivo. Es decir, el ser humano toma decisiones 100,000 veces al día. Lo que pasa es que cuando hablamos de libre albedrío y esta disputa en la teología, lo que estamos ahí planteando es, ¿puede el ser humano seguir a Dios, obedecer a Dios,
por su propia voluntad. Y lo que nosotros enseñamos en la teología reformada es que desde Adán en adelante, el ser humano ha perdido en este sentido su libre elección, su libre albedrío. El ser humano es libre, pero es la libertad de un pájaro que está en una jaula. La jaula se llama pecado y el pajarito va volando dentro de la jaula del pecado. Fuera de la jaula no puede pisar tierra porque está confinado a una jaula, además una jaula donde está muy a gusto y está contento. ¿Qué pasa? En el siglo XVI, cuando se desata la Reforma Protestante, Erasmo, un católico liberal, publica un tomo, 1524, titulado Sobre el libre albedrío. Y su argumento, claro, él hasta aquel momento estaba de acuerdo con la reforma de Lutero y estaba animando a Lutero en sus convicciones teológicas, pero Erasmo se preocupa por cómo Lutero negaba esa autonomía del ser humano, porque Erasmo seguía pensando como humanista que si el ser humano podía decidir por su propia voluntad cooperar con Dios o no cooperar con Dios. Lutero responde un año más tarde, 1525, su tomo más importante, y es el propio testimonio de Lutero. Él dice que mi libro más importante, bueno, mis dos libros más importantes eran La voluntad esclavizada, 1525, y mi catecismo menor, 1529. Y en La voluntad determinada, que es una obra clásica de lectura obligatoria, ¿no? Este libro hay que leerlo antes de morir. Y en este libro, Lutero enseña que no. Lo que está enseñando Erasmo es ficticio. No hay una esfera autónoma en el ser humano. Sí, podemos hablar de libre albedrío en Adán. Podemos hablar de libre albedrío en Eva. Podemos hablar de libre albedrío en el Señor Jesucristo. Pero a partir de Adán y Eva en adelante, después de la caída, post-caída, el ser humano no tiene autonomía, no puede decidir, obedecer, seguir a Dios. Ahora, el gran argumento de Erasmo fue, pero Lutero, si tú me dices a mí que el ser humano no tiene libertad para obedecer a Dios, ¿qué pintan los mandamientos? ¿Qué hacen los mandamientos en la Biblia? Porque si la Biblia te dice, haz lo que sea, sería una pérdida de tiempo exigir algo de nosotros si no somos capaces de cumplir con este mandato. Y Lutero le responde a Erasmo diciendo, mira, Erasmo, tú piensas que los mandamientos están hablando sobre nuestra capacidad, que nosotros tenemos el poder de guardar los mandamientos de Dios, pero el apóstol Pablo nos dice en Romanos 3:20, y este es el versículo más citado por Lutero en su obra, La voluntad determinada, Romanos 3:20, Lutero cita a Pablo, el cual dice en el Espíritu Santo, por la ley es el conocimiento del pecado. No es por la ley es el conocimiento de nuestro potencial, por la ley es el conocimiento de nuestra capacidad, por la ley es el conocimiento de nuestro libre albedrío. No. La ley, los mandamientos de Dios están ahí no para enseñarte sobre lo que tú sí puedes hacer. Los mandamientos de Dios están ahí para enseñarte que tú no puedes guardarlos. Están ahí para que tú pierdas tu fe en ti mismo. Y de esta manera, él sirvió para debatir, refutar la teología humanista de Erasmo, que malinterpretaba el propósito de Dios en otorgarnos la ley. La ley no es dada para enseñarnos sobre nuestras capacidades innatas. La ley nos es dada para enseñarnos que no podemos guardar los mandamientos y no queremos guardar los mandamientos porque estamos enamorados del pecado, estamos obsesionados con el pecado, estamos fascinados con el pecado, nos encanta el pecado. Por tanto, ¿tiene el ser humano hoy libre albedrío? Post-Adán, no. Él es un criminal que está en una cárcel dentro de una celda. Y dentro de esa celda puede tomar sus decisiones, pero no puede agradar a Dios. Ahora, en cuanto al ámbito puramente natural, un incrédulo puede decidir si va a ponerse un jersey negro o un jersey, yo qué sé, azul, rojo, verde. Él puede escoger ponerse una corbata o no, ¿verdad? Estas cosas sí. Pero cuando hablamos del libre albedrío en cuanto a Dios, no. El ser humano es pecador, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y de esta manera Lutero refutó la idea filosófica humanista de Erasmo en cuanto a la libertad, la autonomía del ser humano. Así que nosotros decimos que fuera de Cristo no hay libertad, mas al que el Hijo libertare, él sí es verdaderamente libre en el Espíritu Santo.
Muy bien. Bueno, quiero contarte a cada uno de ustedes que están escuchando por Radio Entre Cristianos, Radio Vid y Radio Arcoiris de Amor, que estamos junto a nuestro pastor Will Graham. Y bueno, ahora vamos a ver algunos argumentos comunes contra el calvinismo, porque hay muchos detractores, la verdad, pastor. Bueno, nuestro pastor ya nos ha contado un poquitito de cómo muchos se han levantado en contra, de hecho, ¿verdad? Bueno, de la teología reformada, la verdad que sí. Y obviamente en eso se ataca mucho al calvinismo. Entonces, dentro de uno de los argumentos está, por ejemplo, el calvinismo ataca la bondad y el carácter de Dios. Y aquí es la pregunta: ¿cómo puede ser, verdad, el calvinismo compatible con la bondad de Dios si enseña la elección incondicional y la reprobación, donde Dios elige no salvar a algunos? Ok, bueno, tenemos que hacer una distinción entre Dios en su esencia y Dios en su economía. Cuando hablamos de Dios en su esencia, estamos hablando de Dios en sí mismo, independiente de nosotros. Cuando hablamos de Dios en su economía, estamos hablando de... Hoy estoy escuchando algo como si fuese un aspirador o algo ahí. Sí, en mi compu. No vamos a explotar. No vamos a explotar, pastora. Oye. Tengo que cambiar mi compu, pastor. Ay, tranquila. Pensé que era un aspirador o algo, diga esto. Bueno, sí. Tranquila. A ver, pues tenemos que distinguir entre Dios en su esencia y Dios en su economía. Dios en su esencia, piensa en Dios como si el mundo no existiese. Dios en sí mismo, Dios en su perfecta Trinidad, feliz, bueno, misericordioso, glorioso, santo. Luego, Dios en su economía, ahí sí entra en juego la creación, los seres humanos, etc. Así que Dios en sí mismo, independientemente de la creación, es bueno. Dios es gloriosísimo en sí mismo. Si Él hubiera optado por no crearnos, habría seguido siendo bueno eternamente. Él no necesita crear nada para demostrar su bondad. Claro. Ahora, cuando Dios toma la decisión de crearnos, un mundo, dicho sea de paso, que era bueno en gran manera, según Génesis 1:31, es decir, la creación da testimonio de la bondad de Dios, pues después de la caída, Dios justamente podría haber enviado a toda la descendencia de Adán al abismo por los siglos de los siglos. ¿Qué hace un buen juez con un violador en serie? Le mete en la cárcel. Y si el juez dice, ay no, yo te perdono, vete a casa en paz. No, este juez no es bueno. Este juez tendríamos que denunciarlo. ¿Qué tienes que hacer con un violador en serie? Tienes que proteger a la sociedad de semejante hombre, ¿cierto? Entonces, si Dios hubiese optado por condenar a toda la descendencia de Adán y Eva al infierno por su primer pecado, nadie podría acusar a Dios de ser injusto, de no ser bueno. Pero aquí está la maravilla. Este Dios justo, que podría habernos enviado a todos al infierno en el Edén, este Dios decide enviar a su Hijo Jesucristo con el fin de salvar a una multitud incontable de toda lengua, nación, pueblo, tribu, para la gloria de su santo nombre. ¡Wow! O sea, Dios es así de bueno. Mira, si Dios hubiera escogido salvar a una sola persona de toda la historia de la humanidad, tendríamos que haber dicho, Dios es infinitamente bueno. ¿Cómo es que ha decidido tener misericordia de este pecador? Pero Dios ha tenido misericordia, según dicen los cálculos, más de 2,000 millones de personas ahora mismo en el mundo profesan que Jesucristo es su Señor y Salvador. Yo digo, Dios es buenísimo. Así que yo creo que debemos apreciar la bondad de Dios, primeramente en sí mismo, independientemente de la creación, y luego, en cuanto a la creación, ya que ha querido salvar a una humanidad para la gloria de Jesucristo, wow, yo veo ahí la tremenda bondad de Dios, ¿no? Así que yo no creo que la elección para nada, no creo que sirva para denigrar su bondad, sino para resaltar, exhibir su gran benevolencia. Bendito sea su nombre por los siglos. Claro, vemos justicia, misericordia de nuestro Dios. O sea, el hecho de que elija salvar, ¿verdad?, a algunos, ¿qué está mostrando aquí? Podemos ver la manifestación de su gracia soberana, claramente. No hay otra cosa que decir. Y si salvara a todos, la pregunta sería, ¿estaría mostrando o
estaría, bueno, si salvara a todos, mostraría obviamente misericordia, pero ¿qué pasa con su justicia? ¿Verdad? No quedaría plenamente manifestada en este caso, en ese gran día del juicio, ¿verdad? Entonces no sería en este caso manifestada su justicia. Y cuando, pastor, hablamos, por ejemplo, de la soberanía del propósito, bien la bondad de Dios se revela en este caso en su propósito redentor, como habla Efesios 1:4, ¿verdad? Entonces esa elección está garantizando que este plan de redención no está sujeto de alguna forma a la voluntad fallida del hombre, sino a su propia voluntad perfecta, ¿verdad? Bueno, no podía estar más de acuerdo. Me acabo de hacer calvinista gracias a su comentario. Así que, wow, ¿qué puede agredir a lo que usted acaba de decir? Amén, 100% de acuerdo. ¿Qué más puede decir? Aleluya, gloria a Dios, así es, 100% claro. Mi hermana. Bendito sea el Señor. Es como le dije, no podía. Yo traté en lo posible de mirar con el otro lente, ya, mirando con la otra lupita. No hubo caso. Por eso tuvimos que cambiar todo el sistema para poder conversar con usted. Claro que sí. Mire, en nuestro segundo argumento es lo que se dice, ¿verdad? Que el calvinismo conduce a un estilo de vida sin ley. A ellos no les gusta cuando se habla, por ejemplo, cuando he conversado yo, de alguna forma, he dado mi punto de vista con algunos hermanos, inmediatamente me indican diciendo, tú sos de los salvos siempre salvos. Inmediatamente, de esa manera me indican. Entonces, aquí iría nuestra pregunta. Si la predestinación, por ejemplo, es cierta, ¿verdad? Y la salvación está garantizada por la elección incondicional, ¿no lleva el calvinismo a que las personas vivan vidas sin ley, o inmorales, o en este caso antinomianistas, algo así, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Esa es la pregunta. Sí. O sea, ya dijimos, estando la predestinación, ¿verdad? Cierta. La salvación está garantizada por esta elección incondicional. Pero la pregunta es, ¿nos lleva entonces el calvinismo a que las personas vivan estas vidas sin ley, inmoralmente, de alguna forma? Okay. Pues vale, sí, voy a responder. Antes que nada, antes de la respuesta, para defender al campo calvinista, diría, yo era arminiano durante muchos años. Y por tanto, cuando un arminiano me dice a mí que el calvinismo produce libertinaje, yo, gracias a mi experiencia en diferentes iglesias arminianas, las cosas que he visto en creyentes arminianos, yo respondo diciendo, pues, los arminianos que yo he conocido, sus vidas no han sido muy santificadas, que claro, es verdad que en cada iglesia uno encuentra gente muy consagrada, pero también en las iglesias arminianas uno se topa con cada cosa, pecados, vergonzoso. O sea, yo diría primeramente eso, un arminiano honesto tiene que reconocer que en su congregación local hay gente que no está viviendo bien. O sea, incluso en las propias iglesias arminianas, donde se pierde la salvación, la gente en esas iglesias, sus vidas no siempre glorifican a Dios. Así que esto ya punto aparte. Ahora, en cuanto al argumento en sí, desde una perspectiva calvinista, si Dios te predestina, ¿qué pasa? Puedes vivir en libertinaje, puedes ser un antinominiano. Pues yo volvería al texto que usted acaba de citar. Efesios 1:4-6 dice claramente, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Por tanto, la prueba de que Dios realmente a mí me ha escogido para salvación eterna en Cristo es el fruto, es la santidad, es esta nueva vida en la cual ando por el poder del Espíritu Santo. Es que no es que mi santidad me esté salvando, no. Pero mi santidad es la consecuencia de la elección graciosa de Dios en mi vida. Por tanto, si una persona a mí me dice, yo soy un elegido de Dios, y sin embargo está fornicando, mintiendo, odia a la gente, una persona chismosa, yo diría, mira, tú no has sido elegido por Dios, tú no estás dando fruto de un buen árbol, tú estás viviendo como un pecador. Es que conocemos la elección de una persona
mediante los frutos. Y así, por cierto, arranca Pablo en su carta a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, nada más empezar. Pablo dice, conocemos, amados, vuestra elección de Dios. ¿Okay? Él dice, yo sé que habéis sido elegidos por Dios. ¿Por qué? Porque veo el fruto de vuestro amor, la constancia de vuestra esperanza. O sea, Pablo dice, sé que sois elegidos porque estoy viendo abundancia de fruto espiritual en vosotros. Es que lejos de la predestinación engendrar pecado, lo que la verdadera predestinación produce es santidad delante del Señor. Así que si de verdad tenemos el corazón circuncidado por Dios, nos deleitaremos en la palabra de Dios, en sus estatutos, como profetiza Ezequiel 36, 26, 27. Entonces, sí, hermana, si de verdad hemos sido predestinados por el Padre, viviremos para su gloria. Ahora, no perfectamente, todos tenemos que luchar contra el viejo hombre, están los residuos del viejo Adán todavía en nosotros, pero, hermana, vamos a arrepentirnos, nos levantaremos en el temor de Dios, siguiendo adelante como soldados cristianos. Así que no, la predestinación no fomenta libertinaje, sino que fomenta santidad. Y si alguien utiliza la predestinación como un escudo para entregarse al pecado, yo diría esa persona es un hijo del diablo. Esta persona no conoce al Dios verdadero. Hay que ser santo, ¿no? Si no es un hijo, una hija del Señor. La verdad que sí. Bueno, yo concuerdo con todo lo que usted está diciendo, pastor, porque de alguna forma nosotros tenemos ese proceso, ¿verdad? Ese crecimiento en nuestra santidad diaria, de hecho, ¿verdad? Y es ahí donde la fe, el fruto que debemos tener, tiene que ser verdadero. De alguna forma es así, o sea, no de alguna forma, de todas las formas, tiene que ser así, ¿verdad? Y nosotros vemos que cuando hay fe, solamente esa fe está revelada por el Espíritu Santo que inevitablemente va a darnos o va a producir ese fruto, el fruto de la obediencia. O sea, el arrepentimiento, pero también la santidad. Entonces, yo la verdad que antes me molestaba cuando me decían así. Sí, pero fíjese que ahora no, ahora ya no me molesto. Yo digo, bueno, ya voy a decirte que sí en el sentido en que estés erróneamente hablando, porque la verdad que uno de alguna forma puede decir, estas personas es lo que han escuchado, pero no han atendido de alguna para poder saber bien en este caso de la teología reformada, por ejemplo, o en el caso de decir yo tengo mi pensamiento teológico más o sea, calvinista en este caso, ¿verdad? Lo primero que le dicen a usted, los 5 puntos, le hablan al tiro de eso, y inmediatamente salvo, siempre salvo, ¿verdad? Que es lo primero que hablan, y inmediatamente le dicen a usted, entonces tú puedes andar en tu vida como tú quieras, y total, como tú eres salva, no tienes problema. Pero ya uno se cansa, de verdad, de poder decir, si tú no quieres aprender, si tú no quieres entender lo que verdaderamente significa eso, ¿verdad? Entonces es como gastar saliva, en otras palabras. Es como, sí, es como gastar saliva nada más, porque la gente no quiere atender, no quiere aprender. Y de hecho, imagínense el Espíritu Santo, el rol tan maravilloso que tiene para con nosotros, ¿verdad? Que Él nos ayuda a producir ese fruto en nuestra vida, y por lo tanto vamos a tener esa obediencia hacia nuestro Señor, vamos a querer estar, ¿verdad?, preocupados siempre. Y como bien decía usted, esa persona que no está preocupado de nada, total, yo soy salvo, ¿no? ¿Qué problema? Y le fascina, por ejemplo, seguir en el lodo como los cerditos, obviamente que, como bien dijo usted, hijo del diablo, no hay otra cosa que decir, no hay otra, sí, absolutamente. Y obviamente también podemos ver, por ejemplo, la obediencia como evidencia, ¿verdad? De seguir, en este caso, buscando del Señor, queriendo agradarle a nuestro Señor de alguna forma, aunque sabemos que eso a mí no me va a llevar a la salvación, claramente. Entonces, si una persona, como bien decía usted, afirma de alguna forma de que no, yo soy salva, y en este caso, el fruto que está dando, de alguna manera no es el indicado, claramente vemos que allí no ha experimentado regeneración absolutamente, ¿verdad? Amén. Sí.
vamos a nuestro tercer argumento, porque también dentro de todos los argumentos se dice que el calvinismo mata la pasión por las misiones. Oye, también lo he escuchado mucho, y uno de los argumentos es ese, de que si Dios ya, ¿verdad?, ha determinado quién va a ser salvo y su gracia es irresistible, ¿por qué es necesario predicar el Evangelio? Y esa es la pregunta. ¿Por qué es necesario predicar el Evangelio? ¿No mata el calvinismo el celo por las pasiones y el evangelismo? Y eso, bueno, espero que usted también nos responda en esta hora estas dos preguntas ahí hechas en este argumento. Sí, de acuerdo. Pues Pablo, ¿no?, cuando está desarrollando la doctrina de la predestinación en Romanos 9, pues acto seguido en capítulo 10, habla sobre la gran necesidad de predicar el Evangelio. Dice que tenemos que predicar el Evangelio porque la predicación del Evangelio es el medio a través del cual Dios alcanza a su pueblo elegido, ¿verdad? O sea, el Dios de los fines es el Dios de los medios. Sí, Dios te va a dar la vida, pero te toca a ti comer, beber todos los días, ¿verdad? Claro. Tienes que dormirte bien, descansar. Dios usa medios para que sus fines se lleven a cabo. Nadie va a decir, bueno, como Dios me ha predestinado para la vida eterna, ya no voy a comer más, no voy a beber más. ¿Qué va? Tienes que seguir alimentándote, bebiendo. Los medios son importantes para que los fines se lleven a cabo. Y en este sentido, la predicación del Evangelio, Dios alcanza a su pueblo mediante la predicación del Evangelio. Y esto a mí me da gran consuelo como predicador. Porque a veces en mis días arminianos, ¿no?, yo intentaba manipular a la gente emocionalmente con ideas psicológicas, porque yo pensaba en última instancia, la salvación de esta persona depende de mi eficacia, ¿no?, como comunicador, como evangelista, misionero, predicador, etc. Pero en el sistema calvinista yo entiendo que Dios llama a su pueblo mediante el imán del Evangelio. O sea, yo predico el Evangelio bíblicamente y Dios usa la predicación del Evangelio para atraer a su pueblo, para llamar a sus amadas ovejas. Y creo que hay Pablo, entonces, Romanos 9 y 10, vemos claramente la predestinación y luego la evangelización. La evangelización es el cumplimiento de este propósito de Dios, y que a través del medio de la evangelización el fin de Dios en la predestinación se lleva a cabo. Y luego también diría que, más allá de este punto, que si estudiamos incluso la historia de la Iglesia, hemos visto que algunos de los misioneros más eficaces, más usados por el Señor, han sido de línea reformada. Yo pienso, por ejemplo, en Hudson Taylor, en la China. ¿Quién no conoce a Hudson Taylor? Ese varón era un hermano reformado en soteriología. David Brainerd, ¿no? ¿Cómo se llama? Su suegro era Jonathan Edwards. Era ¿cómo se llama? Mi suegro, yo soy su... Si estoy hablando de mi suegro, ¿qué soy yo a mi suegro? Yerno, su yerno. Yerno, muy bien. ¿Sí? Pues David Brainerd era yerno del gran teólogo Jonathan Edwards. David Brainerd dio su vida dando el evangelio a los indios, ¿verdad? Él murió de tuberculosis con sus 29 años, pero este hombre era un terremoto, ¿no? Como evangelista, como misionero. Y hay caso tras caso. Calvino mismo desde Ginebra enviaba a sus predicadores de regreso a Francia. Hasta Brasil llegaron los misioneros preparados en Ginebra para alcanzar a los confines de la tierra con el mensaje de Jesucristo. Por tanto, cuando estudiamos la historia de la Iglesia, nos damos cuenta de que el calvinismo ha impulsado el proyecto misionero. Charles Spurgeon, wow, qué predicador, qué evangelista, ¿no? ¿Cuántos misioneros no habría enviado por todo el mundo? El hombre 100% calvinista en su soteriología, un bautista reformado. Es que podemos seguir nombrando caso tras caso, hermano tras hermano, personas calvinistas en su soteriología que tenían gran celo por la predicación del evangelio. Así que lejos de apagar nuestro fuego evangelístico, yo creo que el calvinismo nos da la esperanza de que mediante nuestra predicación del evangelio Dios vaya a alcanzar a su pueblo predestinado y podemos evangelizar desde una perspectiva de paz, de consuelo, confiando en el poder del evangelio, y no salimos a evangelizar con esta presión de tener que torcer el brazo a la gente, manipular a la gente. No,
ofrecer otras cosas que no sea el evangelio, ¿no? Porque la evangelización arminiana hoy día, ¿qué es? Dios te quiere sanar, Dios quiere verte feliz, Sí. Dios te quiere consolar, pero no están predicando el evangelio, no están llamando a la gente al arrepentimiento, a la fe en Jesucristo, ¿verdad? Así que yo creo que con esta seguridad calvinista de que la evangelización está en las manos del Señor, yo puedo predicar el mensaje que Dios me ha dejado, su evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo el que cree, y así anuncio el evangelio confiando en el poder de Dios para hacer la obra. Y por eso no caigo en desánimo si no veo gran fruto. Porque al fin y al cabo, lo importante es que yo sea fiel a mi Señor, el poder Claro. está en su mensaje, y si Él quiere añadir a la gente a la iglesia mediante la proclamación del evangelio, lo hará. Es que esto me da también paz y descanso a la hora de compartir el evangelio con otros. No, bueno, excelente la respuesta, la verdad, porque como bien dice usted, históricamente, de hecho, el calvinismo ha sido una de esas fuerzas impulsoras, ¿verdad?, detrás de los mayores movimientos misioneros. Entonces, decir que mata, no, para nada. O sea, lejos de matar el celo, yo creo que lo ha fortalecido bastante con estos tremendos predicadores. En eso que usted nombraba está Jonathan Edwards también, por ejemplo, sí. o David Livingstone también, que es Sí. otro impulsor que pudiésemos decir, ¿verdad? Y de hecho, como también decía usted, a lo mejor de alguna forma el no ver dentro de las calles, por ejemplo, que se está predicando la palabra del Señor, porque lo que sí podemos decir que dentro de este contexto en cuanto a salir a las calles a predicar, bueno, yo lo he visto a usted por redes cuando ha salido a predicar, cuando han salido a predicar. A lo mejor es una de las cosas que no se ve mucho bautista, digámoslo de esa forma, ¿verdad? Predicando. Pero, por ejemplo, en el caso, en la iglesia en la que yo asisto, los hermanos salen a predicar, los jóvenes salen a predicar a las calles y lo hacen de una manera muy, no como en mi caso, que yo salía también cuando era arminiana, salía a las calles, ¿verdad? Y lo que bien decía usted, el Señor te quiere sanar, que el Señor quiere esto y esto otro, ¿verdad? Pero no con el evangelio en sí, sino que lo empiezan a disolver de alguna manera, ¿verdad? Dándole panes y peces, en este caso. No por el Señor, sino, ¿verdad? No escuchar la palabra, sino por estas cosas añadidas de alguna forma. Entonces, pero yo por lo que nosotros tenemos en una bautista reformada, se ve la elocuencia de nuestros hermanos también, pero también así el poder captar por medio de la palabra, hablarle al pecador. Y eso de verdad que da mucho gusto, porque aunque a nosotros nos confronte la palabra, pastor, yo sé que el Señor muchas veces a usted le ha confrontado por medio de la palabra, pero usted también sabe que el Señor después le da sus caricias, ¿verdad? Después de haberlo confrontado, para que usted, ¿verdad?, de alguna manera entre en razón en algo que el Señor le quiere hablar, pero después el Señor le da esas caricias lindas para que lo entienda con amor, ¿verdad? Amén. Entonces, en ese sentido creo que la gente está muy desesperanzada cuando se predica la palabra en algunos lugares, producto de eso, de que no es palabra 100%, porque está muy diluida y no es un alimento que verdaderamente esté trayendo perseverancia para el cristiano incluso. Bueno, me atrevo a decirlo. Para el cristiano ya en sí, ¿verdad? Para el cristiano que está de alguna manera perseverando, pero solamente por la gracia del Señor, porque muchas veces el alimento que están comiendo, ¿verdad?, está muy diluido, está muy simple, ¿verdad? Es mucha papillita que se está dando, más que algo más contundente, viéndolo de esa manera. Y yo creo que también, pastor, cuando ¿verdad?, la palabra del Señor nos habla ahí en Mateo 28:19 de este gran mandato, ¿verdad? Es una obediencia que se le ha dado a este mandato, y en este caso los calvinistas sí siguen ese mandato. O sea, no es algo que no se esté haciendo. O sea, de alguna forma a lo mejor lo hacen más personal. A lo mejor no las calles, pero de una manera en el lugar donde ellos están, por ejemplo, en los trabajos, qué sé yo. Pero dan obediencia, ¿verdad? Y hay respuesta
para ese mandato de nuestro Señor. Cuando nosotros vamos a nuestro cuarto argumento, también se dice que el calvinismo es un sistema de pensamiento creado por el hombre. Entonces aquí en nuestra pregunta, el calvinismo, ¿verdad? Y estos 5 puntos del tulip, que muchos lo conocen de esa forma nada más, no se encuentran en la Biblia. No es solo un sistema teológico creado por el hombre, en este caso, ¿verdad? Que fue Juan Calvino en el siglo XVI. Esa es la pregunta. Entonces, porque obviamente hay algunos que dicen que fue creado por el hombre, este pensamiento. Bueno, como he puesto varios ejemplos a lo largo de la entrevista, las citas que he usado han sido 100% bíblicas. Por ejemplo, hablé de Deuteronomio 7, versículo 7 en adelante, cité Deuteronomio 9, cité Romanos 8:30, Juan 17, Efesios 1:4 al 6. O sea, que hay, muy rápidamente, por ejemplo, depravación total, ¿no? Efesios 2:1, muertos, delitos y pecados. Romanos capítulo 3, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. O sea, eso es Biblia pura y dura. Sí, Número 2, pura. elección incondicional. Bueno, los textos ya nombrados, ¿no? Los que tú me diste, Juan 17, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó. O sea, más bíblico imposible. Expiación limitada. Jesús dice, Juan 17:9, Padre, yo ruego por los que tú me diste, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste. Jesús está desempeñando una función sacerdotal a favor de un pueblo específico, concreto, ya elegido desde antes de la fundación del mundo. Así que expiación limitada está ahí en la palabra de Dios. Gracia irresistible. Bueno, Ezequiel 36, 26, 27. Yo os daré nuevo espíritu. Yo pondré mi espíritu en vosotros. Yo quitaré la dureza de vuestro corazón. Y así andaréis en mis caminos, guardaréis mis preceptos y honraréis mis testimonios. O sea, Dios es quien da el nuevo corazón. De forma eficaz nos seduce, nos da un alma renovada, enamorada de Él. Es obra, es labranza del Todopoderoso. Y luego, doctrina de la gracia número 5, perseverancia de los santos. ¿Dónde empiezo? Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Juan 10, 28, 29. Estáis en las manos del Padre, nadie os arrebatará de ahí. También estáis en mis manos, nadie os arrebatará de mis manos. Estamos en las manos de la omnipotencia. Tenemos el sello del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos perder la salvación, Dios predestina a los que fueron predestinados, fueron llamados, justificados y serán glorificados. No es, a ver, Dios predestina a muchos y luego un 50% alcanza la glorificación. ¿Qué va? Todos los predestinados serán glorificados sí o sí. Y hay muy rápidamente, de forma muy escueta, los 5 puntos del calvinismo. Hemos citado texto tras texto, tras texto, tras texto, diciendo, son netamente bíblicos, así que no. Las 5 doctrinas de gracia no son fruto de la imaginación humana, porque el ser humano nunca se le ocurriría al ser humano inventar un sistema como el calvinismo, porque el ser humano por naturaleza se gloria en sí mismo. El ser humano por naturaleza, como decía Whitefield, es arminiano. El hombre natural es arminiano porque quiere jactarse de sí mismo, de su mérito, de sus logros. Pero en el sistema calvinista estamos dando toda la gloria a Dios y nadie quiere dar toda la gloria a Dios. Es que ¿cómo va un ser humano a inventar algo como el calvinismo? No es propio del hombre, es un sistema extraído de la Santa Escritura que hace justicia a la gloria de Dios. Así que bueno, yo creo que estos textos sirven para que veamos claramente que las doctrinas de la gracia están fuertemente arraigadas en la Santa Escritura. Sí, la verdad que sí, Pastor, creo que queda muy claro, de hecho queda muy claro. ¿Sabe? Tenemos saludos de Radio Arcoíris de Amor, nuestros hermanos desde California nos están escuchando y nos enviaron también un mensajito, dice, saludos desde California, Pastor Will y Jennifer, de Luis y Marisol Madrid, ellos son de Radio Arcoíris de Amor. Así que desde California ya tenemos ahí un mensajito y damos gracias al Señor
porque están también escuchando y nos dejan también su saludito, así que muchas bendiciones para ustedes, amados hermanos, y es un gusto que también estén escuchando esta entrevista junto a nuestro pastor Will Graham. Hay muchos que se preguntan, pastor, en este caso, ¿verdad?, en cuanto hacia el calvinismo, ¿es una doctrina correcta a la luz de la Biblia, como yo le decía, en cuanto a lo que son, porque le llaman herejías? Entonces, de hecho, nosotros buscamos dentro del programa poder conocer su origen, ¿verdad? Evaluar, como lo hemos estado haciendo también la posición calvinista de esta forma, ¿verdad? Y usted nos ha ayudado porque sé que para muchos es muy complejo este sistema doctrinal, y más encima que no todos se dan el tiempo, como yo le decía, para poder estudiarlo, por ejemplo, porque uno, en este caso, yo sé que usted ha estudiado, ya sabe, por ejemplo, de lo que es el arminianismo, por ejemplo. Ya, usted venía de eso, pero igual usted, por ejemplo, me imagino que también acerca del molinismo hay mucho, el wesleyano, el que es wesleyano, también usted lo ha estudiado, para poder tener de alguna manera este conocimiento y no para debatir, sino para de esta manera yo creo que aún más uno puede afirmar la verdad que el pensamiento que tengo es un pensamiento bíblico, de otra forma decirlo. O sea, usted puede confirmar que sí es una interpretación que da la Biblia. O sea, no está el nombre Calvino, por ejemplo, o calvinismo, no está en la Biblia, claramente. Pero sí es una interpretación que la Biblia de alguna manera lo confirma o lo aprueba, ¿se da cuenta? Es así, ¿verdad? Sí, exactamente, 100%. Es una doctrina, en efecto, fundamentada en la palabra, por supuesto. No es que estemos de acuerdo con todo lo enseñado por Calvino, pero en estas cuestiones sí estamos de acuerdo con él, porque él está basándose en la palabra. Y en cuanto a la acusación de que somos herejes, pues no, los calvinistas no somos herejes, porque nosotros aceptamos los credos históricos de la Iglesia y también reconocemos la validez de los concilios, los llamados concilios ecuménicos. Es decir, en cuanto a los credos, aceptamos el credo apostólico, el credo niceno. Creemos en la estructura trinitaria, confesamos fe en Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Iglesia, vida eterna. Amén. O sea, en este sentido somos, en cuanto a los credos, 100% ortodoxos, y luego los concilios los aceptamos: el concilio de Nicea, el de Constantinopla, 381, el de Éfeso, 430, y luego Calcedonia, 451. Así que aceptamos los 4 grandes concilios ecuménicos. Por tanto, tacharnos de herejes ya es un argumento ya hueco, es una acusación falsa, porque nosotros aceptamos el legado ortodoxo de la Iglesia católica en el sentido puro de la palabra. Católico en el sentido de universal, no católico en el sentido de católico romano, para que nadie ahí se espante. Claro. Así que no, un calvinista no es hereje, no, porque acepta los credos históricos de la Iglesia, acepta los concilios ecuménicos, y no hay nada que viole los principios históricos de la Iglesia en las 5 doctrinas de la gracia. Así que no, la acusación de herejía sobra. Es una acusación hueca que no tiene sustancia. Sí, bueno, yo de hecho también puedo decir estoy de acuerdo, por eso le decía, no podría de otra manera haber hecho esta entrevista, la verdad, aunque Calvino lo hubiera probado, pero no podía estar con el lente arminiano. Bueno, de hecho hay varios, de alguna manera, críticas, pastor, igual, así como hay argumentos, ¿verdad? Pero también hay críticas de alguna manera en cuanto a cómo esta teología, le decía yo, se dice mucho, yo he escuchado bastante, de que ha dividido iglesias, y con una persona que yo hablaba, con un hermano que él es arminiano, pero él dice que no se etiqueta con ninguno, ¿verdad? Pero él dice que en su iglesia, producto de que llegó un calvinista, dijo él, así claramente, hubo división por lo que él llevaba, por lo que él llevó. ¿Por qué? Porque obviamente dentro del sistema de una iglesia que netamente tiene la teología arminiana, van a haber varios puntos que no van a estar de acuerdo, o sea, que de hecho que no van a estar
de alguna forma van a decir esto, van a tener esa crítica. Incluso también dentro de las redes sociales recuerdo mucho que le echaban también la culpa al hermano Paul Washer y le decían que cuando él fue a Perú, él dividió muchas iglesias. Y nosotros vemos, yo no he visto a otro varón que es tan apegado a la palabra del Señor para predicar. Entonces, qué triste es, en verdad, que tengan ese tipo de crítica, ¿verdad? Yo no sé si... bueno, sé, sí que lo han atacado bastantemente, pero de esta manera, así grotesca. ¿Usted ha recibido de alguna forma crítica? Sí, ahora, de dividir iglesias, hasta ahí, no, nunca, bueno, me llaman de todo, menos bonito, ¿no? Pero, bueno, no, de dividir iglesias, no, porque mi consejo general es que, claro, lo ético sería, y bueno, como nuestra iglesia es una iglesia ya con una confesión de fe ya reformada, pues claro, lo lógico sería, ¿no? La gran mayoría de las iglesias en el mundo evangélico son de tendencia arminiana. Por tanto, yo creo que si tengo en mi iglesia un par de arminianos que quieren formar parte de la membresía de la iglesia, pues ellos de todas formas en las predicaciones van a ver claramente que soy reformado, y también si hacemos un curso de bautismo, un curso de membresía, van a ver claramente que nuestras convicciones son calvinistas. Así que yo creo que lo más práctico, y esto lo he tenido que decir a gente en el pasado, sí, mire, yo estoy muy contento de que usted esté viniendo a nuestra iglesia, pero yo creo que a la luz de sus convicciones, lo más apropiado sería que usted se congregue en una de las restantes 23 congregaciones que hay aquí en esta ciudad. Porque aquí, claro, usted tiene sus pensamientos y usted va a estar aquí en conflicto y no va a estar del todo a gusto porque no escoge más bien congregarse en una iglesia con sus mismas convicciones y así estamos en paz. O sea, no necesitamos nosotros tener un monopolio de todos los cristianos. Ahora, si alguien está en una iglesia calvinista y empieza a, no sé, empieza a abrirse al arminianismo, yo creo que lo que tendría que hacer es hablar con las autoridades, explicar lo que le está pasando y bueno, ya está, puede salir de la iglesia con la bendición, en paz, uniéndose a una iglesia arminiana. Y lo mismo digo a los que están en iglesias arminianas, abriéndose a la fe reformada. En vez de intentar dividir la iglesia, que respeten a las autoridades de la iglesia, que sean honestos, que se unan con el liderazgo diciendo, mira, no me voy por odio hacia vosotros, no es que la iglesia me desagrade, pero tengo estas convicciones y creo que tendría más sentido que estuviera congregándome en una iglesia de línea calvinista reformada. Y creo que esta es la forma, ¿no? El tema es que, ¿qué pasa? Sobre todo con los varones jóvenes, el varón joven, como regla general, cuando descubre verdades teológicas, a veces el varón joven, como regla general, no sabe, porque le falta esa madurez, no sabe reaccionar con el amor necesario, ¿verdad? Y a veces se deja llevar por un espíritu fanático cortando cabezas y bueno, que puede hacer las cosas en buena fe porque él piensa, bueno, lo estoy diciendo para honrar a Dios, pero luego está hiriendo a mucha gente, está haciendo mucho daño en una comunidad local. Y creo que lo que necesitamos ahí es animar a este chico, andar en madurez, ser humilde y ya está. No tiene por qué estar matando a nadie, sacando la hacha. No. Que puede salir en paz, hablando con mucho respeto con las autoridades de su iglesia local y luego vinculándose en una iglesia reformada. Y cree que, bueno, un pastor común y corriente a lo mejor sí se sentirá triste por perder a una ovejita, un miembro, pero creo que tiene mucho más sentido que esté ahí congregándose en una iglesia donde va a estar 100% a gusto y en una congregación donde cada 2 por 3 va a estar ahí con incomodidad, ¿no? Así que yo creo que estas pautas servirían en estas cuestiones, ¿no? Así que, bueno, en cuanto a las acusaciones, no, de dividir iglesias, eso no, nunca me han dicho muchas cosas, pero esto precisamente no es algo que defienda ni apoye, ¿no? Sí,
Como le digo, hay muchos que hablan de esa forma. Acá en Chile sucedió eso, producto de una persona que vino de Estados Unidos me contaba eso. Por eso que cuando me dice, entonces tú, hermana, eres de los salvos, siempre salvo. Ya, yo ya me río nomás, nada más, no digo nada más, porque la verdad que a veces uno gasta energía, gasta saliva, y la verdad que no es tampoco, no trae bendición, ¿verdad? No edifica, más que nada, y más todavía cuando la gente no quiere escuchar o no quiere aprender en ese sentido. ¿Sabe? Usted habló acerca de los credos, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería la fidelidad a los credos ecuménicos. En ese sentido, ¿qué es lo que afirma el calvinismo sobre estos documentos que de hecho son bien venerables? La verdad que sí. ¿Podría hablarnos un poquitito ya, pastor? Yo ya sé que, mire, vamos a llevar una hora ya luegamente con 30 minutos y no le quiero tampoco, no quiero pasarme de eso, porque yo sé que usted ya después va al descanso. Entonces, como ya para estar terminando, háblenos un poquito qué es lo que afirma en este caso, ¿verdad?, el calvinismo con respecto a estos documentos. Si pudiese darnos, por ejemplo, como son los credos que usted nombró, el credo de los apóstoles, ¿verdad?, el credo niceno, que tendría que ser en ese sentido, y la definición de Calcedonia, que vendría siendo otra también, que son expresiones de hecho fieles, pero también autoritarias en cuanto a las verdades, en este caso de la fe cristiana. Sí, claro. Bueno, no solamente los calvinistas, sino que las tres alas magisteriales de la Reforma aceptan los credos y los concilios ecuménicos. ¿Sí? Hablando aquí, ¿no?, del luteranismo, del anglicanismo, Reino Unido, y luego de la fe reformada. Por tanto, estas tres alas aceptan sin ningún problema los credos ecuménicos y los concilios ecuménicos. Ahora, ¿en qué sentido? Los aceptan en el sentido del quinto mandamiento. El quinto mandamiento se le honrarás a tu padre y a tu madre. Vale, si mi padre me exige hacer algo antibíblico, no debo obedecer ese mandamiento de mi padre, porque estoy sujeto a Dios. ¿Sí? Y mi padre, ¿verdad?, ha de representar la autoridad de Dios. Y si él sale de esa autoridad de Dios, pues mi deber, mi primer lealtad es para con el Todopoderoso. Amén. Como por eso Sifra y Fua en Egipto, las parteras, no hicieron caso a Faraón. Tú y yo debemos obedecer las autoridades, pero si la autoridad de turno viola la palabra de Dios, no. Nuestra primera lealtad es para con el Creador, el Todopoderoso, como la estatua de Nabucodonosor. Los tres amigos de Daniel le dijeron que no a Nabucodonosor. No pensamos arrodillarnos ante tu ídolo, porque no tendrás dioses ajenos. Es que el quinto mandamiento, honrarás a papá, a mamá. Mi padre es una autoridad. Si él me exige hacer algo pecaminoso antibíblico, no puedo hacerle caso. Pero si mi papá me exige hacer algo normal, algo que no viole la palabra de Dios, sí, debo obedecer a mi papá porque él es mi autoridad. Y en este mismo sentido, los protestantes, no solamente los calvinistas, también los luteranos, los anglicanos, en este mismo sentido, recibimos la autoridad subordinada de los credos y concilios. ¿Y por qué digo subordinada? Porque son documentos subordinados en el sentido de que los concilios y los credos están subordinados a la verdad de la Escritura. Así que yo puedo leer el credo apostólico, leer sus tres artículos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y decir amén a todo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Quién no puede amenear dicha declaración? O sea, es más bíblico e imposible. Es que es un documento subordinado a la autoridad de la Biblia, y ya que habla conforme a la Biblia, yo recibo este credo. Y bueno, credo apostólico, como bien ha nombrado antes también usted, hermana, la definición de Calcedonia, el concilio de Éfeso también, donde condenaron a los nestorianos por convertir al Señor Jesús en dos personas, ¿no? Una persona humana y luego una persona divina, como si Jesús fuese bipolar en un sentido muy extraño, dos personas en un mismo cuerpo. Es que nosotros aceptamos, los protestantes, los calvinistas, los luteranos, los anglicanos, aceptamos los credos y los concilios ecuménicos en el sentido subordinado, en el sentido del quinto mandamiento, que son como nuestros padres.
porque son documentos escritos por nuestros antepasados en la fe. Y hacemos bien en aprender de la historia, en apropiarnos de su legado, sí, evitando sus errores, pero ya que lo que leemos en el Credo Niceno, en Calcedonia, ya que estas declaraciones son, vamos, están en perfecta consonancia con la Escritura, aceptamos dichos documentos y damos gracias a Dios por ellos. Así que no los ponemos por encima de la Biblia, están subordinados a la Biblia. Y en este sentido, los calvinistas y los demás protestantes dan autoridad, bueno, reconocen la autoridad subordinada de dichos credos, concilios. Sí, porque la verdad, si podemos decir, son anclas, ¿verdad? Como en este caso de verdad, en cuanto a lo que conectan a la iglesia con todos los tiempos, digámoslo de alguna manera así, son cimientos que de alguna forma capacitan al hombre y a la mujer creyente en este caso para poder seguir proclamando el evangelio, ¿verdad? Con una voz clara, histórica también y de alguna forma profundamente bíblica, ¿verdad? Por eso es tan importante, Pastor Will, el poder conocer también la historia de la iglesia, ¿verdad? Sí. Y de esa manera nosotros vamos a entender muchas cosas más. Yo sé que usted siempre está leyendo, y me gustaría que nos recomendara, bueno, primero díganos qué libro se ha leído durante toda esta semana, o varios libros, porque la verdad que a veces dice, estoy leyendo esto, y coloca como cinco libros. Vale, pues voy a enseñarle dos aquí que acabo de terminar. Un segundito, voy a... Sí, no hay problema. Estamos en Radio Entre Cristianos, en Radio Vid y también Radio Arcoíris junto a nuestro pastor Will Graham, así que damos muchas gracias al Señor por esta gran oportunidad que hemos tenido de poder tener a nuestro invitado en esta tarde. Amén, amén. Pues lo acabé ayer, Hombres Poderosos, de John Crotts, un llamamiento a los varones de las iglesias a asumir su liderazgo espiritual en el hogar. Así que, sí, es un libro muy breve, cortito, que tiene 4 capítulos con buenos principios sobre cómo ser un esposo, un marido conforme al corazón de Dios. Luego, Matthew Henry, Preparación para la Cena del Señor, que es una obra ya más extensa, ¿no? Pero es una joya recién traducida la obra al español. Y bueno, todo lo que es de Matthew Henry es, digno de devorarse, ¿verdad? Henry era el comentarista puritano por excelencia. Y ahora mismo estoy leyendo este nuevo libro del Dr. Andres Mesmer, que se llama Fe Viva, la doctrina y práctica de los reformadores españoles del siglo XVI. Y aquí tenemos documentos sobre los reformadores que estuvieron aquí en España, en efecto, en la época de la Reforma. Es que este es el libro, ahora mismo estoy ahí, avanzando en la lectura, y este es el que ahora mismo estoy, disfrutando, ¿no? Leyendo para la gloria del Señor. Ese es su pasatiempo, pastor, el poder leer, ¿verdad? Sí, a mí me encanta. Sí, le gusta mucho leer. Aparte del entretenimiento que tiene con sus bebés, también le apasiona esta otra parte del que es el estudio. No, buenísimo, buenísimo. De hecho, al estar siempre en contacto con los libros, hay de alguna manera, hay contenido. En su cabeza hay contenido como para poder hablar de diferentes temas, y eso es, por lo menos, es buenísimo. Ya, yo digo, lástima que terminó el programa de hoy, y yo sé que con usted podemos seguir hablando muchísimas cosas más, pero en esta tarde para nosotros, ya noche para usted, queríamos hablar acerca de este tema que la verdad, como decíamos, ha tenido bastante... ha sido un huracán están dentro del ojo del huracán lo que es el calvinismo, y queríamos hablarlo con quién más que con el tío Calvino, en este caso, de este tiempo. Así que le doy muchas gracias, pastor, por estar nuevamente con nosotros. Bueno, yo no sé si se podrá, como le decía yo más adelante, si no... El tema que yo le había dicho, hubiese sido también muy bueno poder hablar acerca de estos credos ecuménicos, que también sería muy bueno poder hablar de cada uno de ellos, tener como un panorama, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Sí. Así que si usted está dispuesto, la casita de Radio Entre Cristianos
estaba para que usted pueda estar con nosotros nuevamente. Y espero que haya sido una buena entrevista, ¿verdad? Que no se canse. Usted dice, otra vez voy a hablar de lo mismo. No, a mí me encanta, me apasiona este tema y la palabra de Dios me encanta, esa es mi vida, ¿no? Y amo la palabra del Señor y salir aquí charlando de la palabra, esto me aviva, me levanta, en vez de cansarme me hace todo lo contrario, me da alas, ¿no? Así que gracias por la invitación, hermana, una alegría estar aquí de nuevo con usted, con el canal, gracias por toda su labor de amor hacia Cristo en las redes. Que nuestro Padre siga multiplicando su bendición sobre su vida, sobre sus canales. Y muchas gracias por defender la sana doctrina en estos tiempos tan necesitados, ¿no? Así que gracias, hermano. Un abrazote en el amor de Cristo. Y sí, estamos en contacto, si el Señor así lo desea. Amén. Ya, muy bien, pero antes de terminar me gustaría que usted nos llevara en oración esta vez, usted nos da la bendición en esta hora, ¿verdad? Y bueno, y ya damos gracias a todos por este tiempo que hemos podido pasar con el pastor Will Graham y bueno, este tema que de verdad que hace temblar, de verdad que sí, y la energía que tiene el pastor, como que uno de verdad que se contagia de esto, así que esperamos, verdad que ustedes también se contagian de todo esto y de poder seguir buscando más de la presencia del Señor. Qué importante, porque todo esto va, ¿verdad? No tan solo conocimiento, sino también la gracia de Cristo en el corazón de cada uno de sus hijos. Así que ya nuestro pastor va a despedirnos de este programa con una oración y vamos a escuchar al final una alabanza, pero nosotros ya vamos a despedir a nuestro pastor Will Graham. Saludos para su esposa y para cada uno también de sus hermosos hijos, porque son muy lindos. Amén. Gracias, mi hermana. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, amado Padre, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por todo lo aprendido hoy, Señor. Y rogamos que podamos, amado Dios, retener estas verdades con corazones dóciles, sensibles a ti, maduros también en la fe, amado Señor. No queremos utilizar nuestro conocimiento para matar a otros, destruir a otros. Queremos usar esta verdad en amor para que el reino de Cristo, tu amado Hijo, sea grandemente expandido, extendido hasta los confines de la tierra. Gracias por el gran avivamiento que estás enviando en esos días. Gracias porque vemos a millones de personas que están ahora interesándose en las doctrinas de la reforma, en las doctrinas de la gracia. ¿Quién hubiera pensado que ibas a hacer algo así, Señor, hace apenas 20 años y de repente ahora vemos estas verdades por todos lados en las iglesias, conferencias, en internet, en libros? Señor, gracias por lo que has hecho y rogamos que nos sigas asombrando y sorprendiendo y que por encima de todo tu glorioso Hijo Jesucristo sea muy puesto en alto. Amado Padre, también encomendamos a nuestra querida hermana Jennifer, todo el equipo, los canales de radio, Señor, que bendigas grandemente su labor. Y sabemos, amado Dios, que sus esfuerzos serán ampliamente recompensados por ti, porque no es injusto para olvidar su labor de amor que están realizando hacia ti, hacia tu nombre. Amado Dios, gracias por tanta luz de tu palabra, por tanta bendición juntos. Te damos alabanza en el nombre de Jesucristo, nuestro fiel sumo sacerdote. Gracias, amado Dios. Aleluya. Amén. Amén. Ya, pastor, entonces que pase una linda noche, ¿verdad? Que descanse. Ya mañana yo sé que va a tener una semana muy ajetreada, porque de hecho va a tener algún live durante esta semana. Bueno, esta semana tenemos una semana especial porque está de visita el pastor Luis Ángeles de Living Waters. Él va a estar compartiéndonos la palabra en la iglesia. Y el resto de la semana viene un pastor del norte de España, Jaime Ardiaca, a predicarnos hasta el sábado por la noche. Así que esta semana vamos a estar a tope con la iglesia. Así que no creo que haya lives. Ya la siguiente semana seguramente hay más lives. Pero esta semana estamos full con las visitas. Gloria a Dios. Qué bueno. Bueno, entonces saludos para Almería, que el Señor sea bendiciéndoles y bendiciendo, ¿verdad?, a cada uno de los hermanos de aquel lugar. Y nos encontramos entonces, pastor, en otro programa. Acuérdese, vamos a hablar del credo, así que no sé si para diciembre usted tiene tiempo. Por favor, después usted me
usted me avisa ya para yo poder agendarlo. Muchas gracias, pastor, nuevamente, y ya nos estamos despidiendo en esta hora, pero no sin antes, nos vamos a despedir con una alabanza. Claro que sí, pues sí, siempre tenemos una alabanza para nuestros hermanos de la radio, ¿verdad? Hoy día, como yo les decía, no pudimos tener más alabanzas dentro del en este caso del programa, porque obviamente teníamos que hacer la idea poder hablar solamente con nuestro pastor por el cambio de horario. Ya el pastor Will tenía a las 8:30, nosotros éramos a las 4:30 y ya nosotros tenemos las 6 de la tarde y el pastor ya estaba bastante pasadito, pues claro. Entonces, obviamente teníamos que ser un poco prudentes, pero le sacamos el jugo, tratamos de sacarle el jugo en esta hora también a nuestro pastor Will Graham. Ya, yo me estoy despidiendo en esta hora y nos vamos con Creadas por Dios, así se llama esta alabanza de nuestro ministerio de damas también, que aprovecho de invitarte. Todos los días lunes tenemos talleres de damas y donde hablamos de la teología sistemática, ¿verdad? Y diferentes temas estamos hablando junto a nuestras hermanas de Creadas por Dios. Todos los días lunes por la plataforma de Meet y también después también grabamos nuestro programa y todo está en Radio Entre Cristianos. Allí tú puedes encontrar una variedad de temas que hemos hablado y donde han estado con nosotros varios hermanos teólogos y también pastores, maestros, y que nos han enseñado bastante. Así que ya me despido en esta hora y nos encontramos en un próximo programa con la ayuda del Señor. Chao, chao. Bendi, bendi. El mundo quiere vernos sufrir, pero nosotras somos felices porque somos creadas por Dios. Qué gran verdad tenemos para compartir. No hay dudas, pues sabemos quiénes somos, de dónde somos y a dónde vamos. Creadas por Dios, vamos de la mano. Hay felicidad en nuestro corazón, pues Jehová nos ha dado un alto honor de ser bendecidas y amadas por nuestro Salvador. Hay una hermandad y con ella sirvo en unidad. Son un regalo que Jesús nos da. Son hermanas de verdad, con la misma fe y la misma esperanza, porque somos creados por Dios, mujeres, caminan en unidad. Hay felicidad en nuestro corazón, pues Jehová nos ha dado un alto honor de ser bendecidas y amadas por nuestro Salvador. Hay una hermandad y con ella sirvo en unidad. Son un regalo que Jesús nos da. Son hermanas de verdad, con la misma fe y la misma esperanza, porque somos creadas por Dios, mujeres, caminan en unidad. Hay felicidad en nuestro corazón, pues Jehová nos ha dado un alto honor de ser bendecidas y amadas por nuestro Salvador. Somos creadas por Dios, mujeres, amadas y bendecidas. Fuimos creadas por su amor, hechas a su imagen y semejanza a Él. Hay felicidad en nuestro corazón, pues Jehová nos ha dado un alto honor de ser bendecidas y amadas por nuestro Salvador.